¿cómo están? Bienvenidos a este video en el que vamos a presentar el tema de cálculo de predicados. Anteriormente presentamos en un video el cálculo de proposiciones o cálculo proposicional. Sin embargo, sabemos que existen argumentos que, aunque son perfectos, no es suficiente con el cálculo de proposiciones para su especificación. Por ejemplo, si decimos todos los números perfectos son igual a la suma de sus divisores. Decimos también que 28 es un número perfecto, por tanto 28 es igual a la suma de sus divisores. Para especificar la validez de este argumento, necesitamos identificar todos los números que, al igual que 28, cumplen esta propiedad y sus predicados. Vamos a presentar entonces el cálculo de predicados como un instrumento para poder especificar soluciones informáticas tanto en las precondiciones como en las postcondiciones. Espero les sea de utilidad este video. Objetivos de aprendizaje. Aprender el concepto de cálculo de predicados o lógica de primer orden. Conocer el funcionamiento de los cuantificadores. Identificar el uso de identificadores. Desarrollar ejemplos y aplicaciones. La lógica de primer orden, denotada con LPO, es también llamada lógica predicativa, lógica de predicados o cálculo de predicados. Consiste de un sistema formal diseñado para estudiar la inferencia en los lenguajes de primer orden. Los lenguajes de primer orden son a su vez lenguajes formales con cuantificadores que alcanzan solo a variables de individuo y con predicados y funciones cuyos argumentos son solo constantes o variables de individuo. La lógica de primer orden tiene un poder expresivo muy superior al cálculo proposicional. La lógica proposicional, abordada en un video anterior, nos permite expresar conocimiento sobre situaciones que son de nuestro interés mediante enunciados declarativos. Decimos que estos enunciados son declarativos en el sentido lingüístico del término. Esto es, se trata de expresiones del lenguaje natural, que son o bien verdaderas o bien falsas, en contraposición a los enunciados imperativos e interrogativos. La lógica proposicional es declarativa en este sentido. Las proposiciones representan hechos que se dan o no en la realidad. La lógica de primer orden tiene un compromiso ontológico más fuerte, donde la realidad implica además objetos y relaciones entre ellos. Consideren los siguientes ejemplos de enunciados, objetos y relaciones declarativas. Ronald es estudiante y álgebra es un curso. 2. Todo estudiante estudia todos sus cursos. El enunciado 1 se refiere a los objetos del discurso Ronald y álgebra, usando propiedades de estos objetos como ser estudiante, así como relaciones entre estos como ser un curso. En cambio, el enunciado 2 se refiere a relaciones que aplican a todos los estudiantes, en tanto que objetos de discurso. A esto nos referimos cuando hablamos de representación de conocimiento en el contexto de la programación lógica. Un predicado es una expresión lingüística que se puede conectar con una o varias otras expresiones para formar una oración. Por ejemplo, en la oración Juan es un alumno. La expresión es un alumno es un predicado que se conecta con la expresión Juan para formar una oración. Y en la oración Pedro es mayor a Juan, la expresión es mayor a es un predicado que se conecta con dos expresiones, Pedro y Juan, para formar una oración. En lógica matemática, cuando un predicado se conecta con una expresión, se dice que expresa una propiedad. Y cuando se conecta con dos o más expresiones, se dice que expresa una relación, como la relación de ser mayor que. Sin embargo, en lógica de primer orden no hace ningún supuesto sobre si existen o no las propiedades o las relaciones. Solo se ocupa de estudiar el modo en que hablamos y razonamos con expresiones lingüísticas. En lenguaje de primer orden, los predicados son tratados como funciones. Una función es, metafóricamente hablando, una máquina que recibe un conjunto de cosas, las procesa y devuelve como resultado una única cosa. A las cosas que entran a las funciones se les llama argumentos y a las cosas que salen valores o imágenes. Veamos el siguiente ejemplo. f de x igual a 2x. Esta función toma números como argumentos y devuelve más números como valores. Por ejemplo, si tomamos el valor 1, devuelve el número 2. Y si toma el valor 5, devuelve el 10.
En lógica de primer orden se propone tratar a los predicados como funciones, que no solo toman números como argumentos, sino pueden ser expresiones como Juan, María y otras que se verán más adelante. De este modo, la oración Juan es un alumno puede transcribirse siguiendo la notación propia de las funciones, de la siguiente manera: alumno, entre paréntesis Juan, o más abreviadamente A de J. En la matemática existen además funciones que toman varios argumentos, por ejemplo, f de x, y igual x más y. Esta función puede significar o interpretarse de muchas formas. Por ejemplo, la función estudiar con argumentos x, y, que significa x estudia con y. O tal vez trabajar con argumentos x y significa x trabaja con y. Esta función, si toma los números 1 y 2, devuelve el número 3. Si toma el menos 5 y el menos 3, devuelve menos 8. Siguiendo esta idea, la lógica de primer orden trata a los predicados que expresan relaciones como funciones que toman dos o más argumentos. Veamos el siguiente ejemplo. La oración Juan estudia algoritmos se puede formalizar de la siguiente manera. Tenemos el verbo estudia y entre paréntesis los argumentos Juan, algoritmos, o en forma abreviada EJ, Este procedimiento se puede extender para tratar con predicados que expresan relaciones entre muchas entidades. Por ejemplo, la oración Juan estudia algoritmos con Pedro, que se puede formalizar con el identificador E con tres argumentos: J de Juan, A de algoritmos y P de Pedro. Tenemos ahora los cuantificadores. Sea la expresión matemática x mayor que 3. Esta expresión no es ni verdadera ni falsa, y parece que no lo será hasta que no reemplacemos a la x con algún número cualquiera. Sin embargo, también es posible dar un valor de verdad a la expresión si se le antepone un cuantificador. ¿Qué es un cuantificador? Es un operador sobre un conjunto de individuos. Se trata de un recurso expresivo que permite construir proposiciones sobre conjuntos, o dicho de otra forma, un cuantificador es una expresión que afirma que una condición se cumple para un cierto número de individuos. En la lógica clásica, los dos cuantificadores más estudiados son el cuantificador universal, denotado con CU, y el cuantificador existencial, denotado con CE. El primero afirma que una condición se cumple para todos los individuos de los que se está hablando, mientras que el segundo afirma que se cumple para al menos uno de los individuos del cual se está hablando. Por ejemplo, la expresión para todo x es un cuantificador universal, que antepuesto a x menor que 3 produce para todo x, x es menor que 3. Esta es una expresión con valor de verdad, en particular una expresión falsa, pues existen muchos números que son mayores que 3. Anteponiendo en cambio la expresión para al menos un x, un cuantificador existencial, se obtiene la expresión para al menos un x, x es menor que 3, la cual resulta ser una expresión verdadera. Debemos tener en consideración, sin embargo, que el valor de verdad de las dos expresiones anteriores depende de qué número se está hablando. Si cuando se afirma para todo x, x es menor que 3, se está hablando solo de los números negativos. Por ejemplo, entonces la afirmación es verdadera. Y si al afirmar para al menos un x, x es menor que 3, se está hablando solamente de los números 3, 4 y 5, entonces la afirmación es falsa. En lógica, aquellos de los que se está hablando cuando se usa algún cuantificador se le llama el dominio del discurso. Veamos el siguiente ejemplo. Sea a de x, la fórmula x es amigable. Queremos expresar que todos son amigables, o lo que es lo mismo, para todo x, x es amigable. Esto se logra anteponiendo a la fórmula a de x el cuantificador para todo x. En cambio, si queremos expresar existe al menos un x tal que x está mintiendo, decimos m de x y le anteponemos el cuantificador existencial existe x. Sea la fórmula e de x, que significa x estudia.
Entonces, para todo x, x estudia se expresa con la fórmula e de x anteponiéndole el cuantificador universal para todo x. Y existe al menos un x al que x estudia, se escribe la fórmula e de x y se le antepone el cuantificador existencial existe x. Así también tenemos la fórmula con dos variables, e de x, y. X estudia el curso y. Entonces, si queremos expresar que todos estudian el curso y, eso se logra escribiendo e de x, y anteponiéndole el cuantificador universal. Y si queremos decir que alguien estudia el curso y, escribimos e de x, y le anteponemos el cuantificador existencial. Así, e de x, y expresa x estudia el curso y. Para todo x, x estudia y, se expresa con la fórmula e de x, y precedida por el cuantificador universal. Y existe al menos un x al que x estudia el curso y, escribimos e de x, y precedido del cuantificador existencial para x. Tenemos la expresión e de x, y, que denota x estudia el curso y. Si queremos expresar x estudia todos los cursos, quiere decir que y tiene un valor para todos, mientras que x es fijo. Eso se logra escribiendo e de x, y se le antepone el cuantificador universal para y. Asimismo, si queremos escribir x estudia al menos un curso, logramos esto escribiendo e de x, y le anteponemos el cuantificador existencial para y. Tenemos aquí la expresión nuevamente e de x, y, x estudia el curso y. Y tenemos las expresiones con cuantificador, todos estudian todos los cursos. Para todo x, para todo y, e de x, y. Todos estudian al menos un curso. Para todo x existe un y, e de x, y. Al menos alguno estudia por lo menos un curso, existe x y existe y, e de x, y. Y al menos alguno estudia todos los cursos, existe x para todo y, e de x, y. Veamos otro ejemplo. Tenemos la fórmula IG, x, y, que significa en una matriz la columna x es igual a la columna y. Si queremos expresar que todas las columnas son iguales, escribiríamos para todo x, para todo y, IG de x, y. Y si queremos expresar que existen dos columnas iguales, por lo menos, escribimos IG de x, y le anteponemos los cuantificadores existenciales tanto para x como para y. Veamos un ejemplo. Queremos verificar si en una matriz existen dos filas iguales. Sabemos todos que es una matriz. La matriz la define el nombre de la matriz, en este caso A, su dimensión, m filas y n columnas. Eso será la entrada de la función. Y la salida será el identificador B de tipo booleano. Definimos matriz, arreglo de maxfill, filas y maxcol, columnas de tipo entero, y sea A de tipo matriz. La salida B será verdadera si es que existe un P y existe un Q, las filas que tienen que ser diferentes, P diferente de Q, de tal forma que para todo J de 1 a N se cumple A de P, J es igual a de Q, J. Ahora queremos verificar si en una matriz existen dos columnas iguales. En forma similar, definimos la matriz como en el ejemplo anterior y decimos que la salida B, que es booleana, será verdadera si existe un P y existe un Q, las columnas que tienen que ser diferentes, por eso colocamos P diferente de Q. De tal forma que para todo I de 1 a M se cumple que A de I, P es igual a de I, Q. Tenemos otro ejemplo. Queremos verificar si en una matriz la suma de los elementos de la diagonal principal es igual a la suma de los elementos de la diagonal secundaria.
Nuevamente definimos el tipo matriz y el identificador A de tipo matriz. La entrada en este caso es la matriz A con sus dimensiones m filas, n columnas, y la salida es B tipo booleano. La precondición es que la matriz debe ser cuadrada, por tanto m es igual a n. La salida B será verdad si la sumatoria de los elementos A, I, I, es decir, los que están en la diagonal principal, es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta n de A, I, n más 1 menos I, que corresponde a la diagonal secundaria. Veamos otro ejemplo, verificar si en un vector todos los elementos son iguales. Tenemos ahora el tipo vector, que es un arreglo de tamaño max de enteros. Sea A una variable tipo vector. Decimos entonces que para todo x de 1 hasta max menos 1 se cumple que A de x debe ser igual a A de x más 1. Nótese que tiene que cumplirse para todos los x, no para alguno. Por eso usamos el cuantificador universal. Queremos verificar si en un vector existe un elemento igual a la suma de los anteriores. Definimos el tipo vector, arreglo de tamaño max de tipo entero. Y luego definimos a variable tipo vector. Decimos que tiene que existir un x entre 1 a max, de tal forma que la sumatoria de los a sub i para ir desde 1 hasta x menos 1 es igual a la sub x. Es decir, el elemento del índice x tiene que ser igual a todos los a sub i para ir desde 1 hasta el anterior a x. De igual forma, queremos verificar si en un vector existe un elemento igual a la suma de los sucesores. En forma similar se define vector y A tipo vector. Y el predicado existe x de 1 a max, tal que el A de x es igual a la sumatoria de los A sub i para i desde el siguiente a A sub x, es decir, desde x más 1 hasta max. Queremos verificar si en un vector existen dos elementos iguales. Definimos A, variable tipo vector, y tenemos como precondición que tiene que existir por lo menos dos elementos. Pues si solamente hay uno, nunca habrían dos iguales. La respuesta será verdadera si es que existe un x y un y entre 1 y max diferentes, de tal forma que a de x es igual a de y. Nótese que tiene que existir dos de ellos. No se requiere que todos sean iguales, por tanto usamos el cuantificador existencial. Verificar si dos vectores son iguales. Igualmente tenemos que resaltar cuándo dos vectores son iguales. Esto es cuando los elementos de ambos vectores son iguales uno a uno, es decir, el a sub 1 es igual al b sub 1, el a sub 2 es igual al b sub 2, hasta el a sub n igual al b sub n. La entrada es a y b de dimensión m y n respectivamente, y la salida será b tipo booleano. En primera instancia, para que sean iguales tienen que ser de igual tamaño, por tanto decimos que b es verdad si m es igual a n, pero no es suficiente. Se tiene que cumplir también que para todo i de 1 a m, el a sub i es igual al b sub i. Nótese que si existe un solo i, de tal forma que a sub i es diferente al b sub i, será suficiente para que sea falsa la salida. Queremos ahora verificar si dos matrices son iguales. En principio tenemos que conocer qué es una matriz y cuándo decimos que son iguales. Definimos A y B de tipo matriz, donde matriz es un arreglo de dos dimensiones, de maxfill filas y maxcol columnas de tipo entero. A es una matriz de m filas y n columnas, y B es una matriz de p filas y q columnas. La entrada será A de longitud m por n y B de longitud p por q. Y la salida será B. La salida será verdadera si es que m igual p y n igual q, es decir, son igual dimensión. Pero esto no es suficiente. Además, decimos que para todo i de 1 a m y para todo j de 1 a n, el a y j debe ser igual al b y j. Consideremos el siguiente ejemplo.
tenemos tres predicados. Madre de X denota X es madre, hijo de Y, X denota Y es hijo de X, y ama X, Y denota X ama Y. De esta forma podemos expresar la proposición Rosalba es madre con el predicado madre entre paréntesis Rosalba. La expresión Rigoberto es hijo de Rosalba con el predicado hijo de con argumentos Rigoberto, Rosalba. Y la expresión Rigoberto ama a Rosalba con el predicado ama y argumentos Rosalba, Rigoberto. Asimismo, podemos enunciar toda madre ama a sus hijos. Rosalba es madre y Rigoberto es hijo de Rosalba. Conociendo 1 y 2, es posible concluir que Rosalba ama a Rigoberto. Esto se puede formalizar usando los cuantificadores. La expresión 1, toda madre ama a sus hijos, se expresa como para todo X, para todo Y, madre de X, y hijo de Y, X implica ama X, Y. Asimismo, madre Rosalba y hijo de Rigoberto, Rosalba. Y finalmente ama Rosalba, Rigoberto. El formalismo lógico nos permite describir de forma natural los fenómenos que tratamos de explicar en el dominio de la explicación, en términos de objetos individuales, conjuntos, clases, relaciones entre individuos, entre clases o entre individuos y clases. El formalismo lógico nos ofrece un lenguaje como instrumento valioso para resolver problemas, en especial el problema de la modelización cognitiva. Bien, hemos terminado este video. Ahora te voy a pedir, a efectos que compruebes tu aprendizaje, respondas a las preguntas que se formulan a continuación y compares tus respuestas con lo que se muestran al final. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los tipos de cuantificadores? Queremos especificar un algoritmo que calcule el valor máximo en un vector de enteros. Queremos especificar un algoritmo que reemplace en un vector A de longitud n todas las ocurrencias del valor x por el valor y. Queremos especificar un algoritmo que invierta el orden de un vector. En la lógica clásica, los dos cuantificadores más estudiados son el cuantificador universal y el cuantificador existencial. Para especificar un algoritmo que calcule el valor máximo en un vector, la entrada es el vector y su dimensión, y la salida es x. Definimos la terna de Juárez, y la postcondición es que para todo alfa que pertenece a 1 a n, x es mayor o igual que b sub alfa. Esta postcondición resulta muy débil, puesto que se puede tomar cualquier valor de x mayor que el máximo b de alfa, pero no calcula realmente el máximo del vector. Reforzamos la precondición. Para todo alfa de 1 a n, tal que x es mayor o igual que b sub alfa, y existe beta que pertenece a 1 a n, donde x es igual a b de beta. Con esto se garantiza que x es un valor del vector y es mayor a todos los elementos del vector. Queremos especificar un algoritmo que reemplace en un vector todas las ocurrencias del valor x por el valor y. Definimos b tipo vector y la función reemplazar. La postcondición nos dice que para todo alfa de 1 a n, si b de alfa es igual a x, entonces cambiamos b de alfa por y. Esta especificación nos dice que reemplacemos todas las ocurrencias de x por y, pero no hace referencia a los demás valores. Así, el vector ABXRFX podría reemplazarse por ACYRF y Y. Se reemplazó el segundo valor de B por C. Nada lo impide. Vamos a reforzar la precondición. Para todo alfa que pertenece a 1 a n, si B de alfa es igual a X, entonces B de alfa lo cambiamos por Y. En otro caso, el B de alfa se mantiene.
Ahora sí, con esta postcondición no deberán modificarse los valores no iguales a x. Queremos especificar un algoritmo que invierta el orden de un vector. El algoritmo debe intercambiar el primer elemento con el último, el segundo con el penúltimo y así sucesivamente hasta llegar al punto medio. En este caso la postcondición nos dice que para todo i de 1 hasta n medios guardamos en t, variable temporal, el b sub i. En el b sub i guardamos el b sub n menos i más 1 y luego en el b sub n menos i más 1 guardamos el t. Esta solución se puede implementar en forma recursiva o iterativa, como puede verse en el video de implementación. Para mayor entendimiento de los ejemplos en este video, les invito a revisar los videos de cálculo de proposiciones, en donde encontrarán más ejemplos.